Ahí está, ahora sí. Bueno, y aunque aquí veo pocas personas, hay muchas más que se ve que están con la cámara apagada. Pero muéstrense si quieren, para que nos veamos un ratito. Después va, hola, ¿qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos. El conversatorio de hoy tiene una persona que muchos de nosotros queremos mucho. Hemos tenido la fortuna de compartir en escuela durante muchos años en mi caso. Así que inmensamente agradecidas, Guillermo Volkin. eh, y además de darles la bienvenida a todos, les vamos a contar mínimamente, porque su currículum es largo, eh, quién es, o al menos qué ha hecho en parte Guillermo Volkin, que es maestro nacional, normal nacional, de la Escuela Mariano Acosta, profesor superior en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, psicólogo social homologado como técnico superior en análisis e intervención en el campo grupal, institucional y comunitario de la primera escuela privada de psicología social fundada por el doctor Enrique Pichón Rivière. Entre muchas otras cosas, yo voy a mencionar algunas nomás, director general del Instituto Secundario El Taller durante muchísimos años y actualmente, coordinador del taller de formación docente del Instituto Secundario El Taller, profesor en la carrera de Psicología Social en la primera escuela privada de Psicología Social de Pichón Rivière, profesor de la maestría en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán, asesor pedagógico de la primera escuela privada de Enrique Pichón Rivière, coordinador de equipos de psicólogos sociales de intervención en instituciones educativas, coordinador de equipos de alfabetización de la Escuela de Psicología Social, asesor y supervisor de equipos de dirección de instituciones educativas, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto de didáctica, jefe de trabajos prácticos de didáctica general, módulo 2, todo eso en la UBA, y ha sido discutidor también en la Dirección General de Currículum Nivel Medio de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Eso entre muchas otras cosas, porque eh, Guillermo es un hombre muy inquieto, evidentemente, que ha recorrido distintos estamentos del sistema educativo. Así que hoy nos viene de perillas para poder conversar y la idea es que, aunque él nos va a invitar brevemente a algunas cuestiones iniciales, bueno, podamos usar en todo caso el chat, pero si da también, y por qué no, eh, poder tomar el micrófono y poder compartir con los cuidados del caso, que es, bueno, tratar de hacer lo más breve posible las preguntas para poder dar lugar a todo aquel que quiera eh, justamente intervenir o preguntar, sacar sus dudas. Así que, bueno, Guillermo Volkin, muy bienvenido. Eh, si te parece bien, te cedo la palabra. Eh, en el inicio, pensando esto que más o menos hace 2 meses aproximadamente nos preguntamos que tenía que ver con el título del conversatorio de hoy, que tiene que ver con la escuela media. Yo después pensé, esto se hace extensivo a otros espacios escolares, porque no, no solo la escuela media, pero cuando lo pensamos en ese momento dijimos, bueno, parece que la escuela media es una caja de resonancia de los conflictos sociales, ¿no? Y, y apuntaste además a hablar respecto de, como dice el título, el atravesamiento que tiene entre estudiantes, profesores y familias, ¿no? Como comunidad escolar. Así que, bueno,
¿Por qué se te ocurrió ese título? ¿Cómo lo viste en ese momento? Bueno, primero gracias por invitarme. Yo me prendo rápido porque creo que pensando siempre entre varios algo podemos encarar de la cotidianeidad, sobre todo. Gracias por la presentación. Yo diría, sintetizando, que soy un educador muy ligado a las instituciones, muy ligado a las instituciones desde siempre. Eh, Creo en que es el ámbito para trabajar y me han servido toda la vida para, no solo para generar cierto tipo de preguntas, sino también para generar propuestas. Es decir, que el tratar de entender qué sucede ha sido para mí un alimento permanente para poder pensar propuestas de trabajo, ¿no? Es decir, integrales, no sectorizadas, sino propuestas de trabajo integrales. Y tuve la posibilidad y la alegría de desarrollar completos dos grandes proyectos, uno en el nivel primario y otro en el nivel medio. El resto son todos proyectos de formación, como el de la psicología social universitario, pero como proyectos de trabajo de escuela, he tenido esa posibilidad y han sido para mí muy nutrientes. Yo, el tema es de un nivel de amplitud que es muy difícil conversarlo en una hora y media. Trato de pensar más que cómo recortarlo, cómo circunscribirlo, ¿no? Poniendo en primer plano lo que está en primer plano, ¿no? Entonces, yo para este momento solo lo que les pediría, ahí si podemos ponerlo en la pizarra, es imaginar que estamos en la boca de un escenario, ¿no? Es decir, nosotros estamos en la boca de un escenario y en la boca del escenario, o sea que quienes están en la platea ven la totalidad. Les propongo que vayamos poniendo todos los actores que participan en este escenario que tienen que ver con la escuela media. O sea, nuestra boca de escenario es la escuela media. Entonces, ¿cuáles serían todos los actores que a ustedes se les ocurre que tendríamos que poner en esa boca? No sé si podés compartir la pizarra, Gilda. Y Ahí. así, espontáneamente, el que se les ocurre, gracias. El que se les ocurre, dicen, abren el micrófono y, y vamos poniendo. Bien. Yo arranco poniendo estudiantes. Docentes. ¿Quiénes más participan de este escenario? Preceptor, Sí, Familias. sí, los equipos directivos, sí. el equipo de orientación, Laura es de las nuestras, ¿eh? Está en la escuela nomás. secretarias. Los de la escuela también participan los celadores, los porteros.
¿Qué más se les ocurre? Gente del ministerio. Ajá. ¿Cómo lo pondríamos, Hilda? em, Supervisores. autoridades ministeriales, yo qué sé, una cosa así. Alguien dijo supervisores, Ah, vamos a también. ponerlo. Sí. ¿Qué más? Es el escenario es amplio, o sea que hay lugar para todos. A mí se me ocurre algo que parece medio tangencial, pero a mí me da la sensación de que igual atraviesa, ¿no? Pero porque vos dijiste actores y eso por ahí me da duda, pero a mí me parece, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con las redes está presente o atraviesa la situación escolar. Bien. No le escribió el Estado. Ah, y sí. Los vecinos, Ah, me encanta eso, está bueno. Sí. Sí, las autoridades del barrio, la comuna, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Los amigos y los pares de los estudiantes. Bueno, ahí estaríamos dentro de los estudiantes, o sea, estarían en la misma categoría que estudiantes, los pares. Demás instituciones, Otras instituciones. el centro de salud, Ah, genial, claro. Ujú. Sí, yo pensaba también en las autoridades que inspeccionan desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? los bomberos, Eh, policía. Corresponden a que se denomina escuelas seguras, esa gente, es todo un plano. ujú. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora, a ver si pudiera reducirlo para que entrara toda cosa que no creo. Pero Ahí mejor porque se ve Ahí todo. está, ¿les parece Sí, mejor? sí, ¿se sí, ve? sí, se ven todo. Bien, fíjense ahora en función de esto, si hay algo que agregarían. ¿Hay algo que agregarían? ¿Los medios de comunicación o es muy rebuscado? Pusiste redes, pero vamos a poner medios de comunicación. Puede ser también diseño curricular. Muchas gracias. Sí, un detalle. Bien. Dejemos de compartir, Sheila, en la pizarra un momentito, por favor. Dale. Bueno, fíjense, ya qué orientador esto que ha sucedido, cuánto tardó en aparecer el diseño curricular, es lo último que aparece, ¿no? Como actor. Eh, Esto ya es para nosotros, desde nuestra teoría,
son digo, desde la psicología social, no, no tiene por qué ser incluir a otros, em, es un buen emergente de lo que sucede, ¿no? Es decir, la escuela, el diseño curricular, o sea, la función principal para la cual fue instituida, aparece último en la lista y después de haber pasado hasta por los vecinos, la comuna, ¿no? Es decir, todo aquello que es más periescolar, digamos, ¿no? Eh, entonces nos preguntamos, la pregunta sería ¿por qué? ¿No? El principal, la principal tarea, función que tiene la escuela de cualquier nivel, pero particularmente la escuela secundaria, esa tarea principal aparece último en el registro. Para poder avanzar en una cierta lectura hacen falta dos elementos. El primero es evitar la polarización y la demonización. Es decir, que esto está absoluto y totalmente estimulado siempre. Siempre está estimulado la polarización y desde ahí la demonización. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más sencillo poder adjudicar la responsabilidad de un resultado a uno o dos de los actores que ustedes pusieron en la boca de escenario que tratar de ver la corresponsabilidad, digamos, o en tal caso el reconocimiento de tarea común. Es decir, cuando disminuye el reconocimiento de tarea común, aparece la fragmentación y por lo tanto aparecen actores que se suponen principales o fundamentales. Y en general esto es uno contra otro, ¿no? Es decir, que el problema son o es, y cada uno elige el contrincante que considera que es el responsable del fracaso, o el responsable de la falta de resultados. Esto está como estimulado desde varios lugares. El primero de todos es porque de esa manera nos llegamos a ponernos de acuerdo en cuál es el aspecto principal por el que tenemos que trabajar. Y si no nos ponemos de acuerdo sobre el aspecto principal que tenemos que trabajar, los esfuerzos se diluyen y por lo tanto la situación no se modifica. Y el segundo aspecto que me parece sumamente importante es a quién ponemos de todos esos actores como primer actor, es decir, el que tiene este, predominancia en este escenario. ¿A quién pondrían ustedes como actor principal en este escenario? Al estudiante. Ujú. ¿Alguien pondría otro? Yo pondría al gobernador. Yo pondría, perdón, Al gobernador. al Al gobierno. gobierno. Al gobierno, ajá. Y yo pondría Alguien el Estado. al Estado. Ujú. Bien, el gobierno, Estado, digamos, lo podemos tomar como sinónimos y entonces tenemos gobierno, Estado, Estado, estudiante. Eh, Desde mi punto de vista, el que concentraría el principal papel es el estudiante, ¿no? Porque de todos es la pieza más frágil y que necesita el trabajo coordinado de todo el resto.
Pero aquí tenemos un segundo problema bastante serio, que es, ¿podemos hoy definir o caracterizar la adolescencia? La adolescencia es una etapa que aún hoy, en círculos intelectuales, dudan sobre la validez de su existencia. Es decir, algunos consideran que es como una suerte de invento de la psicología, ¿no? Eh, Recuerdan ustedes que la niñez como tal es un concepto tardío en la humanidad. O sea, el reconocimiento que un niño es un niño, diferente a un adulto, recién lo encontramos mediados del siglo XVIII, es decir, que como concepto. Y el de adolescencia vino pero muy posterior, es decir, que en el siglo XX en realidad empieza a haber un reconocimiento de una especificidad que nunca terminó de ser específica, ¿no? Entonces, muchos la definen como etapas de grandes cambios emocionales, físicos, etcétera. Otros la definen como la etapa que va entre la niñez y la juventud, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, prácticamente no hay trabajos que muestren las características específicas de. Desde el punto de vista de la didáctica, por ejemplo, es incomparable los desarrollos de la didáctica del nivel medio, del nivel primario comparado con las del nivel medio. Todos los trabajos que ha habido de didáctica de nivel medio son digamos, mediados, finales del siglo XX. Eh, por lo tanto, y más hoy, eh, la adolescencia es como un título que encierra una diversidad de representaciones que no nos ponemos de acuerdo, porque encima muchos de sus rasgos hoy se ven anticipados en la escuela primaria. Es decir, que ese adolescente que se espera para la escuela secundaria ya hoy se instala en los últimos grados de la escuela primaria. No por nada, la Sociedad Argentina de Pediatría ya hace varios años que viene preocupada por una anticipación y decíamos, digamos, por manifestaciones de crecimientos precoces, ¿no? Es decir, que hoy por hoy están recibiendo los pediatras en los hospitales, en los consultorios, consultas por desarrollo precoz tanto en niñas como en niños, ¿no? Es decir, por ahí más en niñas que en niños, pero en niños hay también. Por lo tanto, estamos en una zona bastante difusa, ¿no? Desde el punto de vista legal, son mayores para el voto a los 16 años. eh, pero hay leyes que quieren bajar la edad de imputabilidad, o sea que hay proyectos de bajar la imputabilidad a los 14 años, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un conflicto severo, para mi gusto, que es la falta de reconocimiento o la dificultad para reconocer a un ser muy fragilizado, objetivamente fragilizado, no por la edad y los cambios biológicos, sino por su falta de reconocimiento, ¿no? Entonces, no tienen ni la cobertura de la niñez, que mientras que son niños, o sea, mientras que pertenecen a la infancia, tienen cierto tipo de cobertura y no son jóvenes con autonomía. Y junto con esto tenemos un fenómeno relativamente, digo, nuevo en el sentido de no es de este año, hace ya varios años que esto sucede, varios años que esto sucede, eh, de adultos adolescentizados. Es decir, es más, yo he llegado a escuchar definiciones muy creativas como
de padres, es decir, que ellos se consideran adolescentes con responsabilidades de adultos, ¿no? Entonces, en ese mix, el adolescente con responsabilidad de adulto, la pregunta es cómo se para frente a una hija o un hijo adolescente. Y se para muchísimas veces compitiendo, ¿no? Eh, o comparándose. Tengo una imagen muy presente de una joven en la escuela secundaria, esto ya hace mucho, deben ser no menos de 10 años, que se preparaba para su cumpleaños de 15. Entonces la madre le propuso un tratamiento para adelgazar porque veía que estaba, según la mamá, con más kilos de los necesarios y para que esté bonita. Pero con la idea de acompañarla, la mamá también empezó a hacer dieta con ella. Resultado, la mamá bajó muchos más kilos proporcionalmente que su hija y por lo tanto el comentario en la fiesta fue fundamentalmente el cómo había bajado la madre y no la hija. Es decir, esto, bueno, yo me entero por el relato de la hija, digamos que viene como abrumada por algo que no entiende, ¿no? Es decir, por algo que no termina de entender, y es cuál es el lugar del adulto en esta relación, ¿no? Entonces, tenemos estos adolescentes que están en una etapa muy difícil de caracterizar porque les cabe todo, ¿no? Les cabe la responsabilidad, les cabe el cambio hormonal, les cabe la iniciación en la sexualidad, les cabe el estudio y a su vez tienen adultos, muchos de ellos tienen adultos que tienen dificultad para diferenciarse, ¿no? Se visten como, hablan como, qué sé yo, es decir, que con el temor a ser considerados viejos, esos adultos se diluyen en actitudes muy similares a las de sus hijas, de sus hijos. Por lo tanto, en un proceso en donde la necesidad de la confrontación y de encontrar con quién y cómo confrontar, o sea, un adulto que pueda, por un lado, contener, pero al mismo tiempo confrontar en términos de actitudes, ideas, comportamientos y demás, se encuentra con otro adolescente, pero con formato de adulto. Eh, Esto es bastante serio porque ese adulto responsable de la crianza también está sometido a una serie de presiones, ¿no? Es decir, ese adulto también está sometido a una serie de presiones económicas y sociales y de expectativa, ¿no? Es decir, en donde la prolongación de la juventud hace que las etapas se vayan modificando de modo tal de que no sabemos ni dónde empieza la adolescencia ni dónde termina. Porque como tenemos que ir agregando etapas, ahora ya no son los adultos mayores, sino que son adultos y mayores más de 70. O sea, que antes era adulto mayor a los 50 más 50 años, y hoy si alguien tiene más de 50 años y se le dice adulto mayor, probablemente se irrite mucho, porque considera que todavía a esa edad tiene mucho carretel en el hilo y aparte se parece mucho más a un joven que a un adulto. Eh, el tercer problema para mí es que efectivamente la presencia del Estado a través de todos sus recursos eh, cada vez está más ausente por un lado, o sea, es un Estado que está quitando, no dando, y exigiendo al mismo tiempo. Es decir, es un Estado que, por un lado, a través de estadísticas, pruebas y demás, dice, no puede ser que nuestros estudiantes terminen la escuela secundaria sin tener los conocimientos suficientes y al mismo tiempo quita recursos todo el tiempo. Es decir, que es un Estado
que aquellos recursos que tenía, por ejemplo, los equipos de orientación, cada vez los reduce más. Es decir, que todo lo que ustedes pusieron, que son actores y que merecerían, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, en lugar de aumentar por las características que tienen hoy las manifestaciones emocionales de los estudiantes, lo reducen, ¿no? Entonces, es un estado que se hace presente en el control. Es un estado controlador, que parece que no, pero lo es. Por ejemplo, teniendo que llenar una cantidad de planillas que muestran resultados en forma diaria. Nosotros siempre hablamos de la ciudad de Buenos Aires y yo de la provincia, que es lo que por ahí, yo por lo menos es lo que más conozco, pero acabo de venir de Mendoza, por ejemplo, y me contaban que el gobierno mendocino estableció un sistema por el cual las familias entran a algo así como una planilla Excel y tienen que marcar si sus hijos tuvieron clase o no tuvieron clase, o qué profesor asistió y qué profesor no asistió. Es decir, que transfiere también el control a las familias, el control de asistencia a las familias, colocando a las familias en un lugar de supervisión contralor de la escuela de los docentes. Es decir, por lo tanto, uno se pregunta, ¿cuál es el lugar que debieran tener las familias? Es decir, ¿cuál es el rol, aparte, no solo el lugar, que tendrían que ocupar? Mientras tanto, se toman evaluaciones que muestran y se difunden que un porcentaje muy bajo de estudiantes terminan la escuela secundaria en tiempo y forma, ¿no? Entonces, ese escenario empieza a tener un nivel de presión que no se identifica con claridad de dónde viene, pero que se vive. Es decir, es un nivel de presión que no se sabe, digamos, cómo se manifiesta, o se dificulta la posibilidad de entender de cómo se manifiesta, cómo se genera, pero se siente absolutamente. Y a eso le sumamos, de hace ya muchos años, que la escuela secundaria ha tenido una cantidad de reformas desde el menemismo en adelante que no termina de consolidar ningún cambio, ni curricular, ni organizativo, ni evaluativo, ¿no? Porque en realidad, desde el punto de vista de la evaluación que ha quedado absoluta y totalmente disociada del proceso de aprendizaje y se lo toma solo como un resultado que es muy valorado para las estadísticas y que por lo tanto la evaluación como contralor de la posibilidad de aprendizaje del sujeto que aprende quedó totalmente desvirtuado en un resultado estadístico que permita decir que tal o cual ciudad o provincia está por arriba o por abajo de los estándares de lectoescritura y matemáticas. Entonces, eh, desde el punto de vista organizativo, de lo específico de la educación, desde el menemismo en adelante, no se ha logrado ni analizar seriamente ni estabilizar una propuesta pedagógica. Ya hace varios años que en la ciudad de Buenos Aires eh, el tema es cómo nos parecemos, o sea, hay una gran preocupación de las autoridades educativas de la ciudad de Buenos Aires, es cómo hacemos para parecernos a alguna ciudad europea. En particular en la ciudad de Buenos Aires hay un gran amor por Finlandia, es decir, que de hecho se pagan asesores finlandeses, o sea, el gobierno de la ciudad paga asesores finlandeses. Quizás lo que no se dice, que daría sentido, digamos, a esta crítica, son tres datos que para mí son centrales.
El primero y fundamental es que Finlandia tiene 5.500.000 habitantes aprox. 5 millones, todo Finlandia. El segundo dato que me parece relacionado con este es que por las características geográficas, Finlandia tiene su población concentrada en tres grandes núcleos. Es decir, que podemos dividir al país en tres grandes zonas muy concentradas. Y el tercero, que no es por importancia, en lo más mínimo, la formación de los educadores es universitaria y su remuneración es equivalente al de lo que aquí llamaríamos profesiones libres, médico, abogado, ingeniero, etcétera. Es decir, que tiene una remuneración que en términos, si uno hace una escala, es el tercer sueldo de Finlandia. Eh, ¿son, ¿Son razones suficientes para los resultados? No, pero son absolutamente necesarias. O sea, uno puede tener todo eso y no obtener resultados. Aquí estamos en las antípodas, en un sentido, que es con sueldos que desvalorizan la tarea docente, la descalifican, en realidad, con una población muy dispersa y muy heterogénea. O sea, no tenemos los niveles de concentración y por lo tanto eh, tenemos instituciones sobrepobladas e instituciones con una gran cantidad de vacantes sin utilizar, o sea, no hay un criterio de planificación. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, todas aquellas secciones o escuelas que tienen poca matrícula la cierra. El cerrar secciones y escuelas no solo produce conflictos familiares, sino que también produce vacancia docente, es decir, que hay una cantidad de docentes que se quedan sin trabajo, que por más que digan que se los reubica, no es así, porque si no hay lugar, no hay lugar. Por lo tanto, se disminuye la posibilidad de ampliar la escolaridad, ¿no? A pesar de que hoy tenemos mejores números de matriculación que hace 10, 12 años. Pero eso digamos, no redunda en mejores resultados, porque lo que se cierra se pasa a otros lugares y por lo tanto se amplía el número de estudiantes por aula. Y a eso se le suma hoy un conflicto muy bastardeado, que es el de la inclusión plena, porque podemos hablar de la inclusión plena y vamos a estar ideológicamente todos de acuerdo. Entiendo que estaríamos bastante de acuerdo en la inclusión plena, pero el modo y la forma en que se lo hace genera exactamente la conducta reactiva. Es decir, ¿por qué? Porque insuficiencia de recursos, insuficiencia de especializaciones, cantidad de estudiantes por curso, planes que no contemplan mucho las diferencias o al revés, contemplan mucho más las diferencias que lo habitual. Entonces, bajo una idea de inclusión plena, lo que se está haciendo es el desmantelamiento de las instituciones especializadas. Es decir, que ese es un panorama muy desalentador en donde estudiantes que podrían estar en instituciones con recursos específicos no están porque se están desmantelando bajo el paraguas de la inclusión plena. Entonces, ese actor principal que podríamos poner nosotros, que es el adolescente, el adolescente, siente un nivel de frustración muy grande, pero el único lugar donde puede aparecer como diría yo, más despojada esa frustración, es en el lugar, en el único lugar visible, ¿no? Porque uno diría, muchas veces nos encontramos con familias que se desayunan de los conflictos cuando la escuela llama para decir, hemos visto, siempre y cuando la escuela tenga condiciones y posibilidades de mirar, es decir, de poder estar en una actitud de atención frente a lo que está sucediendo. Muchas veces son los propios estudiantes que toman a la escuela como ámbito
como para poder manifestar lo que les sucede, porque saben que en general va a haber un adulto que se va a hacer cargo, experiencia que no tienen muchas veces en otro ámbito que no sea el escolar. Ahora, en el medio de esta situación, la escuela, no con sus planes y programas, sino con el sentido que se le ha dado, ha quedado en un lugar muy relegado en relación a la formación, porque se ha hecho mucha campaña para decir que la escuela está como desactualizada. Ese es otro tema muy bastardeado, porque la pregunta sería, ¿cómo hacemos para que una institución que fue creada para la continuidad, es decir, para sostener aquello que ya fue aceptado y elaborado, esté a la vanguardia? Es decir, la institución educativa tiene un propósito esencialmente conservador. ¿Sí? Las generaciones más grandes entienden que deben legar a las generaciones más jóvenes una cantidad de conocimientos, actitudes, valores, etcétera. La institución que toman es la institución escolar. Entonces, ¿cómo podría ser que la institución escolar estuviera adelante de todo cuando tiene que lidiar con la conservación? Y a su vez los planes y programas son muy conservadores en un punto, que no está en un solo punto, con aspecto de modernización. Es decir, hay algo que está vinculado a la modernización de los planes y programas, pero que no se corresponde con contenidos reales, sino que como todavía no se sabe, aún hoy, bien, cómo funciona la cabeza de un adolescente, se sigue pensando que los contenidos, la selección y graduación de los contenidos tienen que ver con lo que la selección y organización que se produce en otros ámbitos, particularmente los ámbitos universitarios. Entonces, por ejemplo, en las ciencias sociales, de repente, que son fundamentales para la formación, desde mi punto de vista, hoy están en un nivel de reducción enorme, enorme, con el argumento de que tienen que estar integradas. Entonces ese adolescente se encuentra frente a contenidos que no responden ni a sus inquietudes ni a sus necesidades, porque ¿cómo hace para entender este mundo que tenemos? ¿No? ¿Cómo hace para entender algo de este país que tenemos? ¿Cómo hace para entender algo de las relaciones humanas hoy? Cuando en realidad la escuela tiene un competidor objetivo, que es toda la información que se puede obtener por los medios digitales, por las redes, por los sistemas de información que hoy están absolutamente al alcance de todos. Quiere decir que tampoco aparece una función muy específica de la escuela en relación a la formación, y no por nada ustedes lo aparece en último término, porque la función específica que hoy aparece en la escuela es la de reconocimiento, contención, manifestación de los conflictos adolescentes, la emocionalidad, los trastornos psicológicos, las consecuencias sociales de las políticas actuales, etcétera, ¿no? Entonces, hoy decimos, yo me pregunto, los dos accidentes serios que hubo en las últimas semanas en relación al experimento de la Feria de Ciencias, que no habían sucedido, ¿no? O sea que Feria de Ciencias hubo toda la vida, ¿no? Y en dos instituciones, una en provincia y otra en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires en el medio de Palermo, ¿no? O sea que no estamos hablando de escuelas con dificultades ni económicas, de un sector social con dificultades, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Es decir, ¿qué es lo que lleva a semejante accidente? ¿No? ¿Qué es lo que lleva a que una feria de ciencias se transforme en eso? ¿No? Sí, ¿cuántos factores tiene que haber habido para que termine en esas situaciones? ¿Y dónde?
¿Dónde estuvo el borde? ¿Dónde estuvo el límite? ¿Dónde estuvo la previsión? ¿Dónde, digamos, y voy a insistir, el borde, el límite? Esto es otro rasgo que hoy se vive adentro de las instituciones de nivel medio. Los bordes están diluidos y a su vez la escuela es contenedora, o sea que tiene una función absolutamente contenedora con bordes diluidos. Imagínense la mezcla que es esto, es decir, el cóctel que es estar en un lugar donde cuesta trabajo sostener el borde. Esto no implica que no haya muchas personas que lo sostienen y obtienen resultados. El posicionamiento es desigual. No predominan los que están en condiciones de sostener el borde porque los docentes, la maestranza, los preceptores, también son receptores de sus propios conflictos. Ustedes pusieron preceptores y el preceptor, fíjense ustedes, que terminó siendo en los últimos años en las escuelas medias una figura relevante, mucho más que otros roles. ¿Por qué fue una figura relevante mucho más que otros roles? Porque es la persona que está. O sea, es la persona que se encuentra cuando uno ingresa a la escuela, encuentra cuando uno se va de la escuela, encuentra en el recreo, puede escuchar relatos de los estudiantes le cuentan cosas, es decir, es una figura que aparece como cercana a los estudiantes. Cuando fíjense ustedes la evolución, qué sé yo, podemos llamarlo así, de este rol que fue instituido para el control de la disciplina y hoy lo que me parece a mí menos hace es el control de la disciplina, es decir, la disciplina también lo supera al preceptor. Sin embargo, no solo cumple una función, sino que también cumple una función que el sistema le adjudicó de guía de tutor. Es decir, que hasta hoy un preceptor con alguna formación básica puede ser el guía, el tutor de un curso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué lugar ocupa? Y ocupa el lugar de quienes debieran estar más atentos de lo que sucede en la escuela, que es los equipos de dirección, es decir, quienes están a cargo de dar la línea dentro de la escuela. Pero esos equipos están preocupados por los temas personales de los estudiantes, las demandas de las familias, la judicialización de ciertas situaciones, ¿no? Las presiones para responder con las estadísticas que el ministerio les pide, eh, administrar los pocos recursos, o sea, recursos escasos, y como si eso fuera poco, le dicen, bueno, muy bien, venimos en una disminución de la matrícula porque han nacido menos niños en el mundo y en la Argentina. Por lo tanto, prepárense para una disminución significativa de la matrícula, cosa que es totalmente discutible. Esto es posible, después de este panorama, dice, bueno, cerremos las escuelas medias, muy por el contrario. El primer punto es cómo disminuimos el enfrentamiento de los sectores entre sí, ¿no? Entonces, los docentes se enfrentan con los estudiantes, los estudiantes se enfrentan con los docentes, las familias se enfrentan con los docentes, ¿no? Y descalifican a los docentes, las direcciones se enfrentan con las familias, ¿sí? Porque en una situación de gran fragilidad como la que tenemos, es muy difícil encontrar, muy difícil. Es muy fácil determinar qué nos une, muy fácil. Sin embargo, es como si nos pusieran filtros en donde eso que tenemos que poner como principal aparece distorsionado, ¿no? Entonces, eso es el estudiante, el hijo, la hija, el adolescente que tenemos ahí, debiera aparecer en primer plano. Todo el resto son filtros que distorsionan esa imagen y nos hacen correr el centro hacia lugares
que no dan respuesta, o sea, lugares que no pueden dar respuesta por sí solos. Es decir, no es que la familia debiera hacer un trabajo que no hace y por eso recibimos en las escuelas estudiantes que las familias también están atravesadas por presiones de todo tipo y especie. Y cuesta trabajo decir, digamos, entender que esas presiones debieran estar relativamente secundarizadas cuando estamos trabajando con alguien en crecimiento y fragilizado. A mí me han dicho muchas veces, yo me preocupo, tiene 14 años, yo hasta ahora me preocupé, ahora que se haga cargo, ¿no? Entonces, ¿quiénes se hacen cargo? Se hacen cargo eh, los youtubers, se hacen cargo los supuestos influencers, se hacen cargo el acceso a la pornografía, es decir, se hacen cargo de la formación, de la deformación, del inicio de la sexualidad, el acceso a la pornografía, se hacen cargo de cómo sobrevivir utilizando las apuestas, es decir, el dinero se obtiene por medios no ligados al trabajo. La socialización se consigue a través de pertenecer a determinadas redes. Todo eso nos va separando y fragmentando, por lo tanto, cuando estamos todos juntos, que lo estamos en la escuela, cada vez tenemos menos condiciones para convivir, pero menos condiciones internas para convivir. Es decir, todo eso nos va separando porque en cada uno de esos lugares logramos un nivel de satisfacción. Es decir, la digitalización, las redes están preparadas y trabajan para generar una respuesta satisfactoria inmediata. Entonces, no hay como competir frente a la respuesta satisfactoria inmediata. No es satisfactoria inmediata, pero tiene muchos recursos para generar la ilusión de, porque como si esto no me gusta, puedo cambiar inmediatamente a otra cosa. La búsqueda de lo satisfactorio es lo que a mí me queda como satisfactorio. Y entonces no proceso la frustración. Es decir, la frustración queda por fuera de mi proceso de aprendizaje. Lo que logro es la idealización de la satisfacción. Entonces, esa idealización de la satisfacción multiplica exponencialmente la ansiedad. Esa ansiedad nos lleva a una búsqueda, la dificultad para quedarnos en un lugar y por supuesto que eso multiplica la intolerancia. Es decir, aquello que no responde a lo que yo necesito, lo desecho. Todo eso que tiene vida independiente e individual, el único lugar donde se junta es en la institución educativa. O sea, digo que el único lugar porque en una institución deportiva no aparecen todos estos elementos. ¿No? La única institución en donde se llena el escenario es la educativa. Y por eso, cada vez que se produce algo en ese escenario, es tan notorio, ¿no? O sea, es tan notorio, es decir, es tan desbordante, ¿no? Es tan denunciante. Sin embargo, frente a esa denuncia, lo más habitual es buscar respuestas tales como los docentes cada vez están peor formados, los estudiantes no saben leer ni escribir, las familias no se preocupan por sus hijos, las escuelas no tienen infraestructura, los psicólogos no ayudan para nada. Es decir, las respuestas inmediatas es tratar de culpabilizar al que tenemos más cerca. Insisto, por propia experiencia y por conocimiento, es posible otro comportamiento, es muy costoso, pero tengo la certeza que los y las adolescentes responden muy bien en la medida en que uno tiene cierta convicción de que lo que está haciendo tiene sentido. Porque quienes están muchas veces en las instituciones educativas descreen de su propia tarea y descreen de su propia efectividad. Es decir, que
no importa lo que hagan, siempre van a obtener malos resultados, pero van y todos los días y dan clase, y bueno, desde ese lugar es muy difícil avanzar. A su vez, estoy también absolutamente convencido que por el grado de complejidad que tiene todo, si no hay equipos, ámbitos de elaboración, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Es decir, que si no hay ámbitos donde se pueda procesar todo esto, en donde se pueda hablar de cómo conmueve cada una de estas situaciones, es muy difícil. Nosotros decimos, aumentó el suicidio adolescente. Yo quisiera saber esta noticia. ¿Qué lugar ocupa al lado de Scott Bessent maneja la economía de la Argentina? No sé si pusiéramos las dos noticias, ¿cuál de las dos tendría mayor repercusión? Entonces, muchas de estas cosas que son difíciles de procesar y de tolerar, em, necesitan un ámbito específico. Es decir, no pueden procesarse individualmente, no pueden. Muchos lo hacen, no es lo mejor, pero necesitan ámbitos de reflexión, necesitan ámbitos de generación de respuestas, necesitan ámbitos de producir respuestas mancomunadas. O sea, en la medida en que cada uno de estos actores que pusimos en el escenario funcionan de manera autónoma, independiente, no entendiendo que hay un actor principal al cual debiéramos remitirnos de diferentes lugares, es muy difícil avanzar. De verdad es muy difícil. O sea, quedan en decisiones individuales. Y entonces uno termina con, bueno, tuvo a tal docente, estuvo tal director. Pero la situación hoy es tan inestable que hasta esos cuerpos directivos más consolidados y demás se jubilan o terminan y es difícil armar uno nuevo, porque por el grado de tensión que produce, se genera un nivel de rotación muy alta dentro de lo que son las instituciones educativas. Entonces, configurar un plan de trabajo que sería lo necesario, configurar un equipo docente, que sería lo necesario, configurar una relación con la comunidad que se sienta parte de la institución, que es muy necesario, se hace muy complejo. Sin embargo, sigo apostando porque sigo encontrando docentes de diferentes edades, directores de diferentes edades que no largan la pelea, es decir, que creen que es necesaria y es posible. En general, el punto de coincidencia es que ponen a ese estudiante, a esos estudiantes, por delante de sus propias necesidades y entender que este adolescente requiere no igualarlo con un adulto, no pensar que ya tiene todo resuelto, no pensar que es un enemigo nuestro, ¿no? Es decir, porque nos pone en jaque todo el tiempo, es imprescindible para pensar a su vez que él necesita de un adulto con el cual pueda confrontar y a su vez ser contenido. Bueno, yo sigo hasta aquí para que podamos abrir el diálogo, porque si no, pueden quedar muchas preguntas en el aire. Impresionante la síntesis y además todos las variables que traes para pensar la situación, ¿no? Me quedé con una palabra y abrimos, si quieren, al diálogo. Me quedé con una palabra que me pareció muy interesante. Vos usaste la palabra fragilizados, fragilizadas o fragilizado el sistema. No dijiste que eran frágiles, porque es un movimiento diferente pensarlo de ese modo, ¿no? Digo, es un emergente un emergente situacional, sería, ¿no? Y en ese punto también pensaba, claro, la contrapartida para armar algo colectivo y mostrarle a los pibes, en todo caso, que eso es lo que funciona, requiere de un trabajo genuino del propio grupo de trabajo, ¿no? Digo,
del grupo de profesores, de directores, de una perspectiva que insista en algo que hoy, como solemos decir, es contracultura. Así que, bueno, nosotras, pero por lo menos desde la fundación, también desde la escuela claramente, pero también lo probamos todo el tiempo, ¿no? Cómo es bienvenido a pesar de todo lo que pueda suponerse, el esfuerzo y demás, es tan bienvenido el tema de que seamos colectivamente y que podamos mostrar cómo hace diferencia, ¿no? El trabajo en común y un proyecto común, ¿no? Que también pensaba en lo que decías, requiere tiempo para el proceso, porque no hay posibilidad de proceso sin tiempo, ¿no? Y las aceleraciones o los cambios permanentes tampoco facilitan esa posibilidad, ¿no? Bueno, aquí estamos si quieren levantar la manito, si quieren poner lo que quieran para poder compartir. Había alguien que dejó incluso en el chat una frase, pero abramos, ¿eh? Acá dice, respecto de los adolescentes, entiendo, pero corríjanme si no es así. Milena decía, según tengo entendido, los adolescentes de hoy son alterdirigidos, es decir, que buscan quién son mediante lo que la sociedad les refleja. Algo así como nos va a resultar un poco imbancable porque nos muestran lo que somos, ¿no? O lo que estamos haciendo, en todo caso. Claro, a lo que yo me refería es que, nada, para que entiendan el contexto, yo soy estudiante a docente de nivel inicial. Entonces, nada, lo que nos decía el profesor es que hoy en día no es que los adolescentes hacen una introspección en sí mismos buscando bueno, ¿quién soy? Sino que se fijan se fijan en el exterior para poder encajar en grupos sociales y ser aceptados. Yo propongo que aparezcan las preguntas o las opiniones, qué sé yo, Sí, adelante, y, adelante, por favor. y después en tal caso vemos de hacer una síntesis de ellas. Dale. Hola, Guillermo. Hola, Gilda. Hola, Mi nombre es Sandra Molina. Yo soy psicóloga social, egresada de la escuela de Pigeon Rivière. Vivo en Ushuaia. no. Eh, y me encantó, Guillermo, todo lo que hablaste, porque en realidad, valga la redundancia, es una realidad la que estamos viviendo, ¿no? Si bien yo no ejerzo, no soy docente, pero participo activamente, o sea, colaborando con las escuelas. Y estoy muy involucrada en esto, ¿no? De los jóvenes, del comportamiento y qué es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, acá en Ushuaia, que es una ciudad muy chica, tenemos ahora altos índices de violencia en las escuelas. Esto lo que vos hablabas, Guillermo, de que se pelea el docente con el padre con el chico con el docente, y es algo de nunca acabar. Mi pregunta es, Guillermo, ¿qué crees vos? ¿Qué aconsejas? ¿Cómo podemos empezar, sí, para cambiar? Te la dejó fácil, no vas a decir que no. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Aquí para ir, sumamos, Sandra y Milena. Sí, Gilda, Guillermo, bueno, buenas tardes a toda la comunidad Juanito. A mí, así como a Gilda le quedó resonando la palabra fragilización, a mí me quedó resonando la palabra tensión, que es algo que vivimos y de algo habla
Sandra recién un poquito de eso también, ¿no? Y se me ocurre pensar que digamos, alguna de las causas de la tensión es, por un lado, digamos, desde hace un tiempo que vivimos digamos, un resurgimiento del neoliberalismo, que los chicos terminan siendo propiedad de los padres, ¿no? Es decir, y los padres terminan diciendo, yo hago lo que quiero con mi hijo. Mi hijo es mío, hago lo que quiero con ellos. Y algo que me parece que no contribuye es que dentro de todos los actores que tenemos en la sociedad, no solamente los que pusimos en la pizarra al comenzar la charla, sino los actores, digamos, en general de nuestra sociedad argentina, así como, a ver, nosotros no le decimos al cirujano cómo tiene que operar, o no le decimos no sé, al comerciante cómo tiene que fabricar las pastas, pero sí en la Argentina todos saben cómo se educa y qué es lo que tenemos que hacer los docentes, ¿no? Así es. Yo me acuerdo incluso de una, más burdo que esto, digo, en una época en la que como los docentes hacían su reclamo salarial a través de un paro, habían convocado a cualquier otro que venga a enseñar determinado contenido, porque si lo sabía, entonces, digo, la mirada más menospreciante de la función docente, ¿no? Y de lo que significa acompañar un proceso de aprendizaje. Bueno, aquí te desafían, Guillermo, a ver. ¿Que hay algo en el chat? No sé. No, me parece que no. Agrego Por eso yo. digo, abrí si querés y después seguimos con alguna otra ¿Alguien iba a Lo pregunta decir que que haya. quería, algo? lo que quería agregar también, Guillermo, a este escenario tan complejo es el aumento, el recrudecimiento de ciertas heridas en la subjetividad de los pibes, las situaciones de vulneraciones de derechos, nos viene pasando también con las escuelas, que hay situaciones que no pueden atender, que quizás son como más sencillas, ¿no? Que un pibe no quiera estar en la escuela y se ratee, porque están atentos a otras situaciones muchísimo más graves que tienen que ver con salud mental, con desamparos de los pibes en los contextos familiares. Entonces los equipos directivos o incluso los preceptores, atendiendo a esas situaciones requete gravísimas, desatienden otras cuestiones, ¿no? Y esto se observa. Y a la vez los grupos se tiñen de un montón de situaciones tan diversas que también complejizan la tarea docente, no solo el proceso de enseñanza, sino que los docentes, como vos decías, que necesitaban un espacio de elaboración de lo que allí sucede, de la conmoción que sucede muchas veces en el aula, es tal y de tal impacto que es tan tremendo a veces que no se puede. Están pasando cosas realmente muy, muy serias Muy serio. y las vemos, las vemos, las padecemos. Y creo que eso nos deja un poquito muy lejos de Finlandia, sin duda. Sí, aparte de la distancia, sí, seguro. Tomo desde acá porque me parece es rico esto que acabas de decir, porque no hay tarea sin encuadre. O sea, es un título. Es un título. Yo admito que es un título y que por ahí tiene sentido para quienes lo llenamos de contenido, pero si no hay un encuadre, ¿cómo se reconoce la tarea? ¿En qué condiciones? ¿No? Y el primer problema es ese, es decir, este escenario es un escenario que, por anulación de otros escenarios, lo que ha sucedido, pierde la especificidad. Entonces, ¿cuál es el borde de este escenario? Ciego, absolutamente. Está lleno de lugares ciegos, no hay borde. El borde nos permite decir lo que podemos, lo que sí, lo que no. Sería, el borde nos permite decir qué entra, qué no entra. Esto que vos acabás de decir es elemental, pero al perder el encuadre, ¿por qué? Bueno, porque vos tenés que transformarte, perdón. Flora,
Vos tenés que transformarte en un espacio que dé lugar a una cantidad de actividades y de situaciones que no son específicas. Por lo tanto, bueno, yo no digo que no haya que responder, muy por el contrario, pero vos podés responder desde el borde que tenés estipulado. Siempre la discusión fue, ¿doy de comer o enseño? Yo siempre estuve en contra de esa situación, porque eso es fragmentar lo que va junto. Si hay hambre, tenés que dar de comer. Ahora, das de comer para que aprendan. Si vos das de comer y solo das de comer, un comedor comunitario y la escuela tienen exactamente la misma representación para el que asiste. Si vos das de comer en el encuadre de la escuela, quiere decir que das de comer para que aprenda. Y entendés que no se puede aprender con la panza vacía. Entendés que no hay aprendizaje con hambre. Pero si alguien dice, yo no estudié para dar de comer y disocia estas dos situaciones, no resuelve ninguna de las dos. Bien. Ahora, eso se puede hacer en la medida en que yo esté adentro de un ámbito, de una institución, que tenga esos bordes claros. Entonces, con los bordes claros yo puedo decir que sí y que no. Esto que traen de las familias, ¿no? Controladoras, es algo que el Estado, que es omnipresente, o sea, por más que no lo veamos como el sol siempre está, ha estimulado desde hace muchos años, de hace muchos años. Ustedes discúlpenme, pero yo soy un señor mayor que ha pasado por muchos momentos de la educación y del sistema educativo. Pero cuando Menem plantea la reforma, el plan original era, y en algunas provincias se hizo, las escuelas rinden una prueba, la prueba da un resultado, el resultado se publica, los padres eligen escuela por los resultados. Ese era el combo. Es decir, que una familia podía elegir una escuela de acuerdo a los resultados que había obtenido esa escuela en pruebas nacionales luego él lo amplió a internacionales. Las pruebas PISA entraron en la Argentina con Menem. Entonces, el, el- el- ese lugar que se le da a la familia es para correrse el Estado. O sea, el Estado, cuanto puede correrse, se corre. Y le otorga un poder a la familia que la pandemia, por necesidad y por no tanto, multiplicó. ¿No? Es decir, porque la pandemia metió la escuela adentro de las casas y adentro de las casas estaban las familias. Y las familias, efectivamente, bueno, hoy no sé si no se le dice a un médico algo, es decir, yo no sé qué institución queda por fuera del cuestionamiento, no tengo muy claro cuál queda porque también hay muchos médicos que sufren la presión de las familias cuestionándole las decisiones. A veces está bien, la mayor parte de las veces es cuestionar por cuestionar. Pero digamos que se habilitó completamente que la escuela fuera contralor y se generó una organización de padres que justifican en todo el país, que justifican ser los contralores de la tarea y definir lo que corresponde y lo que no corresponde. Entre otras cosas, también porque justamente el propósito final es que haya una base con una formación muy básica, que no parezca que es básica, y una pequeña cúpula con una formación muy sofisticada. Eso es lo que se necesita desde un Estado como el nuestro y como otros. Una gran base con dominio de algunas herramientas y una cúpula, el vértice de una pirámide sumamente preparada y sumamente sofisticada. Eh, entonces, saber quién entra y quién sale no es ninguna, en una escuela, no es ninguna tarea menor, porque es justamente mostrar que tiene importancia es decir, recibir a quien ingresa, ¿no? Es decir, decirle, yo te recibo, sé que estás, o sea, te reconozco.
La otra es, si estás o no estás, da lo mismo. Es decir, el gesto que acompaña esto es no sé si estás o no estás. Mientras que no te autolesiones, mientras que no tengas un ataque de pánico adentro del curso, mientras que no le rompas la cara a alguien, mientras que no salgas llorando porque te enteraste que en tu familia tal cosa, mi reconocimiento pasa, ese es mi reconocimiento, digamos. Entonces también el resto va acomodándose a esa situación y perdiendo interés en la tarea específica, ¿no? Perdiendo interés en la tarea específica. Yo creo que la tensión, aparte, no podría ser menor cuando vivimos en un país con este nivel de tensión. O sea, eh, es muy difícil que no se refleje en algún... Sí, por qué no debería reflejarse en la escuela cuando la calle está imposible? O sea, no. Pero sin embargo, una expectativa que en la escuela no, como si la escuela tuviera un campo magnético que una vez que uno ingresa ahí, inutiliza o inmoviliza todos los mecanismos de agresión y tensión que hay en la sociedad, ¿no? Entonces es como si la escuela, por ser escuela, debiera cumplir con la función de desarticular lo que se produce en la sociedad. Entonces, esa es otra tensión muy grande. ¿Hay reconocimiento de la escuela? Hay reconocimiento, como por parte de muchos. Y ojo, insisto, todas las veces que sea necesario, estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, de lo que más conozco. No hablo, hace muchos años que no hablo de la educación en la Argentina, porque las situaciones son muy diferentes. No tenemos noción real de lo que es dar clase en otros lugares del país, ni las situaciones que se generan en otros lugares, ni la gente que se camina 12 kilómetros para ir a la escuela o 25 para dar clase, o el profesor itinerante del sur que va a pueblos remotos para dar su clase específica de nivel medio. Pero lo que es cierto es que la escuela está en esa tensión en donde la expectativa es, aquí no se produce nada. Y por otro lado, si se produce, muchos adultos dicen, no me molesten, resuelvan ustedes. Es decir, como si el problema fuera específicamente de la institución educativa, no que fuera el contenedor de la situación, ¿no? Entonces, ¿por dónde arrancamos? Hay que arrancar por el lado donde uno tenga mejores condiciones. Es decir, que no todas las instituciones son iguales. No sé cómo es la situación en Ushuaia hoy. Lo único que sé es que muchas veces uno arranca por la escuela y debiera arrancar por otro lado, ¿no? Porque es decir, el nivel de consumo de alcohol, una cosa muy sencilla, digamos, las apuestas, que serían un muy buen analizador, ¿y a quién le echan la culpa? A los adolescentes que juegan. O sea, no aparece otro actor, porque las legales son legales y están cubiertas, tienen respaldo del Estado, aparecen las camisetas de fútbol, en los partidos, tienen publicidad permanente. Los adolescentes son que se meten. Bien. Todo eso, los principales consumidores son los adolescentes de todo eso. Y quienes la generan están absoluta y totalmente claros que los principales destinatarios son los adolescentes. No solo por el nivel, por los frágiles que están, sino porque aparte el nivel de insatisfacción que se genera es tan alto que se mal satisface con respuesta inmediata, que es la que brinda en este caso la apuesta, ¿no? Y hacemos de lo cotidiano una apuesta. Te apuesto a que no, te apuesto a que sí, te apuesto a que sale campeón. Apostemos a ver que todo el tiempo es una apuesta. Porque aparte lo que se genera por fuera de la apuesta es mucho menos agradable que la expectativa que genera la apuesta y
lograr ese resultado, acertar, ¿no? Entonces también es una experiencia de acierto o no acierto, que va de la mano de me gusta, no me gusta, del like, no like, es decir, de hacer una experiencia vital basada en lo binario, sí, no, ¿no? Entonces, cuando hay binarismo, hay mucha dificultad para entender la complejidad y tratamos inmediatamente de colocar todos los conflictos en cajas sencillas, sí, no. No hay un espacio para lo que no encaja ni en un lugar ni en el otro. Y si no encaja, lo forzamos para que encaje. Pero tolerar la incertidumbre, o sea, tolerar no poder encajar algo en un lugar definido, es muy difícil, porque en otros lugares tenemos respuestas muy rápidas. Entonces decimos, pero a mi pregunta, ¿qué es la adolescencia? Y es una pavada si uno le pregunta al Google, que lo va a contestar inmediatamente. ¿Qué tiene que ver esa definición con el sujeto real que tenemos adentro de la escuela? Y muy poco. Pero ahí tuvimos una respuesta inmediata. Nos tranquilizamos, ¿no? Con esa respuesta. Porque eso, la intranquilidad que da no poder poner algo adentro de una caja con identificación clara es muy insoportable, cada vez más, ¿no? Cada vez más. Por eso esas son insoportables las relaciones sociales, porque prefiero estar solo antes de tener que ponerme de acuerdo con, ¿no? Y entonces voy a tener, y sí, digamos, ¿qué tipo de pareja busco? Y bueno, entonces inventamos 150 millones de tipos de pareja que en realidad responden a la necesidad de cuanto más solo mejor, pero que no parezca, ¿no? Es decir, y frente a un conflicto, y en lugar de procesar el conflicto, y tengamos relaciones afectivas más superficiales, que no nos impliquen tanto, ¿no? Bueno, un adolescente, una de de los rasgos que lo definen en función de algo que dijo esta, no la veo, estudiante de nivel inicial. Ah, sí, ahí está. Milena. Ahí está, ahí está, ahí está. Em, es buscar, tienen grandes conflictos de identidad. Entonces necesitan tener como un menú de opciones que hoy no tienen. Es decir, no solo no tienen menú de opciones, sino que lo que se les indica que se indica que debieran ser son consumidores. Fundamentalmente son consumidores. O sea que lo que se espera de ellos es que sean consumidores, ¿no? Que sean consumidores de determinado tipo de estética, de determinado tipo de figura, de determinado tipo de sexualidad, de determinado tipo de logros, de determinado tipo de éxito económico. Eso es, pero eso es lo que se espera. Figuras donde puedan confrontar identificación, y eso es lo más difícil por la ausencia de ese adulto que se les parece tanto. Ahí levantó la mano Sandra. ¿No? ¿Sandra? Está muteada. Ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí. Yo, Perfecto. la verdad que también soy una señora mayor como vos y he estado en la docencia 35 años, me jubilé este año en Santa Rosa y en un pueblo de 4.000 habitantes, siempre trabajando en los mismos espacios. Y lo que vos decís es así como vos lo decís, tal cual el cambio que comienza con Menem y esto de poder elegir qué colegio y a qué colegio mandamos y mandan los chicos. De hecho,
Hoy se están cerrando escuelas rurales que tienen 25 alumnos y porque tienen 25 alumnos y no les conviene, las cierran y no hay más escuelas alrededor como para mandar. Por eso también esto de una franja muy grande de los que no puedan aprender frente a un grupo pequeño que tengan todo el saber y puedan dar a los que no saben. Esa realidad que vos contás es la que se vive acá en la provincia. Después de Menem se fue construyendo cada vez peor, cada vez peor. Y ahora lo que uno ve es que las familias no están. Los chicos, trabajé hasta el 1 de mayo de este año en colegios con de zonas marginales y los chicos no tienen familias, no tienen ningún adulto que pueda ser, ¿no?, un referente y que puedan mirarlo y que puedan darle respuesta. Entonces, o lo buscan en la escuela o terminan los padres viniendo a la escuela, ¿no? Porque quieren que sus hijos sean aprobados, y ellos no están haciéndose cargo de nada, absolutamente, ni de acompañar. Eso que vos contaste de la nena de 14 años, vos sabés las veces que lo escuché en el pueblo. Si usted no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada. La mamá de una nena de 16 años. Entonces yo le decía, si vos que estás todo el día compartiendo con tu hija y sos su familia, no puede hacer nada, nosotros de acá en la escuela solo podemos acompañarla, porque los límites no están. Es como vos lo decís claramente. Uno tiene que moverse como puede, no sabiendo cuáles son los límites. Entonces, para mí, me muevo en determinados límites que no son los mismos que se mueven otros compañeros más jóvenes, con menos experiencia. Entonces, yo, Guillermo, contarte lo que pasa en La Pampa, decirte que eso que vos ves en Buenos Aires, compañeros, es lo mismo que hace años estamos viviendo acá en la provincia. Agradecerte enormemente porque fuiste muy claro en todo lo que es el devenir del tiempo hasta lo que nunca en mi vida viví yo como docente la falta de familia que hoy los chicos viven. No Sandra, hay Sandra, adultos. te cuento, primero Quería agradecerte contar eso. por participar. Te estamos escuchando un poquito interrumpido, se corta, pero creo que quedó bastante Quedó claro. clara la exposición y te la agradecemos mucho. Están apoyando otros también tu misma, en la misma dirección, digo, en la que vos lo hiciste, reconociendo, bueno, esto que decía Guillermo respecto de la complejidad del tema, ¿no? Y lo fidedigno de los ejemplos que él puede dar, ¿no? Y en los que nos reconocemos como docentes, como padres, como acompañantes de adolescentes, sobre todo en ese caso, ¿no? Guillermo, no sé si unas palabras finales, si te parece. Acá Patricia Román te decía, también apoya lo que estabas diciendo. Primero agradecerte enormemente porque la verdad es que agradezco, ¿sabés qué? Que hayamos grabado, como siempre,
el conversatorio porque lo vamos a poder pasar en otras ocasiones, porque me los van a pedir, como suelen hacer también, pero porque nos da la posibilidad de volver a escucharte y eso me parece grandioso. Algo que quieras, no sé si cerrar, porque la cosa era abrir, ¿no? Después de todo. No, lo que sigo pensando que sin infantilismo, infantilismo en el sentido de esto no es un problema de vocación, ¿no? Docente, eh, no es un problema de que el que quiere puede, o sea, creo que hay que desarmar todos esos prejuicios tan instalados adentro de la escuela, ¿no? Es decir, que lo único que hace es separarnos. Sigo absolutamente confiando, aparte por la propia experiencia, que en la medida de que hay algún grado básico de articulación, es posible generar una propuesta que sirva para que otros tengan la expectativa de lograr algunas modificaciones, pero no perder de vista que estamos trabajando con personas depositarias de la agresión social, ¿no? Es decir, estamos trabajando con sujetos, esta franja etaria es la depositaria de la agresión social. Y si no entendemos eso, es muy difícil cualquier otra cosa. Este, porque aparte sería perder de vista que carecen de los recursos emocionales para poder procesar semejante andanada. No. Por lo tanto, responden con lo poco que tienen o con lo que tienen, pero son depositarios de la agresión social. Y por otro lado, es muy duro reconocer que la palabra encuadre, límites, se ha transformado en casi en palabra maldita, ¿no? Es decir, que la dilución de eso hace mucho daño a cualquier actividad como adulto, como docente, como escuela, es decir, la dilución, por eso cuando dicen, pero no podemos poner sanciones disciplinarias, el problema no pasa por la sanción disciplinaria, o sea, la sanción disciplinaria es un recurso muy secundario, uno puede organizar algo no sobre la base de la sanción disciplinaria, sino que lo organiza sobre la base de reconocer una necesidad en común. Y mientras que no haya reconocimiento de una necesidad en común, es muy difícil organizar una respuesta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un Esperemos broche. seguir pensando en otros ámbitos. Muchas gracias, Guillermo, maravilloso. Yo digo, Bueno. desmutemos, ¿no? Para que escuche el aplauso. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Gracias Guillermo y a Gracias. Juanito también. Muchas gracias. 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 Gracias a todos, ¿eh? Muy bien. Gracias. Gracias, Adiós. Guillermo. Gracias. Adiós. Aviso que Sí, me sí. invitó Mónica Dileo. Ella Mira, muy bien. dijo, vayan a escucharlo, que es bueno, realmente excelente. Gracias. Muchas gracias. Adiós, que les vaya bien. Chau, chicos. Gracias. Chao, gracias. Qué bueno, gracias. Chau, Vale. Ah, ya se fue. No, estoy acá. Ah, Ale, ahí estás. Un besito. Hola, Sandri. Hola, Ade. Hola. Hola, Lauri. Chao. Chao, Mirna. Chao, Lauri. Chao. Chao. Qué lindo. Chao, chicas. Salgan. Gracias. Buen reencuentro. Gracias. Qué bueno. Hola, Ade. Esperá que voy Hola, a ¿cómo cortar, están? voy a cortar el grabando. Chao, Mirna.